Hermanos, buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Hechos el capítulo 4. Vamos a leer el texto de la palabra de nuestro Dios. Por favor, sus Biblias abiertas en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Vamos a leer de los versos 32 al 37. Luego vamos a continuar en el capítulo 5. Hechos capítulo 5, luego vamos a dar lectura del verso 1 al verso 11, ¿está bien? 4, versos 32 a 37, y luego continuamos con el libro de Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Está en la pantalla, vamos a dar lectura. Y vamos a hacer lo siguiente, voy a leer un verso y ustedes van a leer el verso siguiente. Todos consiguen ver, todos abrirán sus Biblias, por favor, para que puedan participar de la lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensaron. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas Y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según la necesidad. Verso 36. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo justició de los apóstoles. Capítulo 5, verso 1. Un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. Y quedaba en su esposa, que quedó con parte de dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no acudió antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Lo has mentido a los hombres, no a Dios. Verso 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran
temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces regresaron los más jóvenes y volvieron el cuerpo. Se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Y le preguntó Pedro, ¿qué especie que fue tocó al precio? Y dijo, y pues, tocó al precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. Es estos, había ahora para los pies de que todos entraron. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte por esta tu palabra. Gracias porque podemos retroceder en la historia y podemos extraer de ella alimento para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, que es quien inspiró esta palabra santa, nos guía a la comprensión, a la aplicación de esta tu palabra a nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, quiero en esta mañana meditar con ustedes sobre la gracia, la integridad y un Dios santo. Vamos a ver cómo una comunidad edificada por gracia, que es juzgada por santidad. Hemos leído el texto y estamos acompañando esta narración histórica de lo que Lucas está haciendo. Recordemos, Lucas es un doctor del tiempo, es un historiador que busca transmitir verdades, busca transmitir la historia para que Teófilo pueda conocer más, conocer la historia que viene sucediendo. Y ahora estamos en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 32, en el capítulo 5, del 1 al 11, que es el corazón de cómo se va desarrollando la iglesia. Lucas coloca delante de nosotros, si usted puede revisar rápidamente una vez más el texto, va a encontrar primero un cuadro glorioso de una comunidad que está en expansión, una comunidad que viene siendo transformada, pero luego es opacada, o luego es contrastada. Esta iglesia que vive por la gracia está siendo transformada por el Espíritu, que es generosa, que está unida, que está testimoniando del poder de Cristo Jesús que ha resucitado. Ahora es contrastada, es colocada en la balanza para que podamos apreciar las dos realidades. Y vemos el caso de dos personajes, Bernabé y de Ananías y Zafira. Son dos historias que son presentadas. En cuanto a la sombra oscura de Ananías y Zafira,
cuya hipocresía religiosa, ¿no? Cuya apariencia de piedad, cuya apariencia de ser bondadosos, intentan maquillar algo que en el corazón no ha sucedido aún. Ananías y Zafira son el ejemplo de esta hipocresía religiosa que intenta mostrar una máscara, que no intenta, perdón, lo muestra. Esta hipocresía encuentra una respuesta, que es el juicio de Dios sobre la vida de ambas personas. Entonces la idea central es que Dios está edificando una comunidad santa con su gracia soberana y que esta misma santidad no tolera la simulación, la hipocresía, la máscara. Como se escucha siempre, soy cristiano los finales de semana, pero los días de semana hago lo que quiero. Delante de esta realidad, entonces, es que el texto nos plantea algunas enseñanzas. Y quiero remitirme una vez más al contexto para que podamos entender que esta iglesia acababa de ser liberada. ¿Recuerdan de quiénes? De este grupo religioso poderoso que imperaba en aquel tiempo, que era llamado el Sanedrín. Ellos han clamado a Dios, la iglesia ha estado clamando a Dios, y estos hombres salen de prisión y son amenazados y les he dicho, no hablen más de este Cristo resucitado. Pero la iglesia ha estado clamando, y eso es lo que hemos aprendido, que delante de las persecuciones, delante de los cuestionamientos o la manera agresiva como el mundo puede presentarse, o las dificultades que enfrentamos en la vida, somos llamados a orar de manera unánime, juntos. Pero también el texto nos muestra que estas personas fueron llenadas por el Espíritu Santo. Y como consecuencia de esta llenura del Espíritu Santo, ellos son generosos. Miren, lo interesante, entonces, la iglesia viene siendo perseguida. La iglesia ora por sus líderes. Ellos son librados y entienden que en todo eso Dios está gobernando, porque ellos dicen, Dios es soberano, Dios está en el control, Dios permite. Y en esta persecución ellos aprenden que o se ejercitan en el hecho de orar juntos, unánimes. Esto trae como consecuencia la llenura del Espíritu Santo en ellos. Y este hecho produce en la vida de ellos algo importante. Algo que señala el verso 33, que dice que la iglesia estaba unida. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Entonces, intentando hacer una línea del tiempo, sucede un milagro, los líderes religiosos dicen, no muestren, no hablen de Cristo. Ellos dicen, vamos a continuar hablando de Cristo, la iglesia continúa en oración, estos hombres perseguidos son soltados, la iglesia entiende que Dios es soberano y está en el control, el evangelio está avanzando, reciben el Espíritu Santo y ellos continúan unánimes. Y interesante que en medio de ese contexto, Lucas nos dice, al contrario de lo que podamos pensar delante de la persecución, esta iglesia está unánime. La multitud, recuerden, comience a hacer un conteo, no de votos, un conteo de personas que está en el libro, de hecho, siendo mencionada. Y va a haber un gran número de personas que estaba unida. Lucas dice, la multitud de a todos aquellos que han oído el evangelio era de un solo corazón y un solo alma, y una sola alma. Qué maravilloso.
La iglesia acaba de ser liberada, de ser amenazada por el Sanedrín, ha clamado a Dios, quien responde sacudiendo el lugar donde todos estaban y fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice el texto, la generosidad, la unión de este pueblo se va a mostrar. Y hay dos ejemplos. Bernabé, luego Ananías y Zafira. Bernabé, que vamos a ver ahorita, y Ananías y Zafira, que es la contraparte de aquello que hace Bernabé. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Solo algunos detalles rápidos para terminar de hablar del contexto. La iglesia es perseguida por el Sanedrín. En medio de esa persecución, la iglesia se mantiene unida. Y aquí hay dos ideas que es importante recordar. Ellos se mantienen unidos en medio de la dificultad y ellos se mantienen unidos porque el Espíritu Santo está con ellos. Entonces, recordamos también que ellos están en un contexto histórico. La ciudad era un lugar de opresión para ellos. El Sanedrín, y delante de las necesidades financieras, económicas, ellos se unen. Juan Calvino, voy a hacer mención solo de tres comentaristas para que usted pueda entender algo que creo que es importante. Juan Calvino dice lo siguiente: la comunidad de bienes que se describe aquí no fue decretada como ley universal, sino que brotó espontáneamente de la libertad del espíritu. Fue algo espontáneo, fue algo que surgió como consecuencia de las cosas que vienen sucediendo, pero esta es la reacción del pueblo de Dios, dígase. Brotó de manera espontánea de la libertad del espíritu. Lo que aquí vemos no es un modelo económico, sino un fruto de la gracia. Cuando el amor de Dios inunda el corazón, las posesiones pierden su poder idolátrico. Me parece fantástico. Una vez más lo leo para que usted comparta conmigo y podamos juntos ir pensando. Cuando el amor de Dios inunda el corazón, las posesiones pierden su poder idolátrico. Otro comentarista llamado Derek Thomas dice lo siguiente: el pecado de Ananías no fue la avaricia en sí misma. Retener parte del dinero era perfectamente legítimo porque el dinero era de ellos. Vamos a verlo esto ahora. Su pecado fue la representación. Quiso la reputación de la entrega total sin pagar el precio. Es el pecado del fariseo moderno, la imagen de la santidad sin sustancia. Es la imagen de la santidad sin transformación y sin cambio de vida. Como decimos, no hay sustancia, no hay carne. Es simplemente una apariencia. Otro comentarista que me llama la atención es Hendrickson. Dice lo siguiente: el gran temor. El temor es una palabra. Ustedes han escuchado la palabra fobia, ¿no? Temor viene de la palabra phobos. Y esta dice lo siguiente: el gran temor, phobos, que cayó sobre la iglesia en el capítulo 5, verso 11, no es pánico irracional, sino el temor reverencial del pueblo, del pacto, al descubrir que el Dios vivo habita en medio de ellos y toma en serio su propia santidad. El temor y el miedo no es una cosa así, de una cosa así que la gente tuvo cierto pavor, un pánico irracional.
sino es un temor reverencial. Porque ellos recuerdan o ellos entienden que Dios está vivo y habita entre ellos. Y aquí quiero hacerle una pregunta. Para mí también, no es solo para ustedes. La pregunta es, sabiendo que Dios está presente en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, como decimos nosotros, 24/7, ¿esto no cambia tu realidad? ¿Esto no cambia tu manera de ver la vida? Saber que Dios está presente en medio de la multitud en la que quizás te encuentras, o cuando estás solo, en el momento, digamos así, más oscuro de tu vida, Dios está presente. Es interesante entonces de recordar para nuestras vidas que Dios está presente, no se hace presente, Él ya está en todo momento de tu vida. Y esto debe cambiar la manera como vivimos la vida. Quisiera leer solamente hacer dos citaciones rápidas, porque esto también nos ayuda un poco a entender. Primero, nuestra confesión. La confesión de fe, nuestra confesión de fe dice lo siguiente, o habla de lo siguiente. Habla, y mire lo que dice, a esta iglesia católica, universal, visible, a esta iglesia católica visible ha dado Cristo en misterio los oráculos y las ordenanzas de Dios. En ella se recogen los santos en esta vida, aunque mezclados con muchas hipocresías, fuera de ellas no hay posibilidad ordinaria de salvación. El catecismo creo que nos ayuda también a poder entender esto y dice lo siguiente. El catecismo de Heidelberg dice, primero que todos y cada uno de los creyentes son participantes como miembros del Señor Cristo, de todos sus bienes y dones. Segundo, que cada uno está obligado a emplear libre y alegremente sus dones para el beneficio y salvación de los demás miembros. Nos recuerda entonces que hay un llamado a la libertad de ayudar, de apoyarnos con nuestros bienes, con nuestros dones, para la salvación y la edificación de su pueblo. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a ver el texto entonces. Abra una vez más su Biblia. Si usted me pregunta cuál es la idea principal del texto antes de comenzar, podríamos decir que el Dios soberano edifica su iglesia mediante la gracia transformadora. La sostiene con integridad exigida. No cabe, no debemos de coquetear con la hipocresía, no debemos de coquetear diciendo, finales de semana soy presbiteriano, los días de semana vivo como quiero o soy cristiano a mi manera. La integridad es exigida y la purificación que hace nuestro Dios santo para que Cristo sea glorificado de manera real. Vamos a ver entonces el texto. El texto ya nos lanza una idea de cómo podríamos entender esa situación en aquel tiempo. La frase con que inicia es la multitud de un solo corazón y de una sola alma. Qué interesante. La unidad no es el resultado del liderazgo. Fulano tal está uniendo a la gente. Como buen líder, él unifica a las personas y solo cuando está él, la iglesia es unida. La
unidad entonces no es producto del carisma de un líder, de un programa social. Es producto de la presencia del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo y ellos se manifiestan unidos. Pero no hay dificultades. Recuerde que hay persecución. Recuerde que las palabras del Sanedrín eran las palabras de amenaza. Entonces, esto nos hace recordar que la proclamación de la resurrección, que es la causa que inicia toda esta dificultad, luego se presenta la gracia en medio de ellos y como consecuencia trae esta generosidad, este desprendimiento, este abrir, digamos así, solo para graficar, el abrir de los bolsillos, el abrir de las billeteras, el uso de los bienes para el servicio, porque ya no es un bien idolátrico el dinero, los bienes, las posesiones. Entonces estamos viendo que como consecuencia de la predicación de la resurrección viene la gracia y como consecuencia la generosidad. Ellos recibieron el Espíritu Santo y esta gracia produce generosidad. Y Bernabé encarna esa realidad. Bernabé en los versos 36 y 37, él vende sus bienes y lo coloca a disposición. Y quizás usted pueda decir, qué difícil hoy sería hacer eso. Pero lo que estamos viendo es que este pueblo de Dios entiende que todo lo que ellos tienen, o mejor dicho, todo lo que han recibido de Dios, basta y sobra. Y esto es un desafío para nosotros, de verdad, porque vivimos en una comunidad, en una sociedad en la que nuestra identidad está en lo que tenemos, no en lo que somos. ¿Es verdad? Esa es una cosa con la cual vengo luchando. Mi identidad no está en cuánto tengo. Mi identidad está en quién soy. ¿Quién eres tú? Un hijo amado de Dios. Soy parte del pueblo de Dios. Y Él me promete en su palabra que estará conmigo. Y si paso dificultades, Él estará en medio de las dificultades. Y Pablo decía por eso, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque todo lo puedo, porque Cristo me fortalece. Muy bien, solo para colocarme aquí en el contexto también. Entonces estamos viendo que es importante, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma, y de manera abundante esto se está llevando a la práctica compartiendo. La gente se desprende, la gente como Esteban dice, voy a compartir porque hay necesidad, entonces tengo esto, lo voy a colocar a disposición. Mire lo que dice el verso 37, solo para que usted pueda acompañarnos. El verso 37 del capítulo 4 dice, primero nos dice que era José, ¿no? El nombre, pero le llaman Bernabé. Y dicen por qué. Algunos dicen que quizás como él entra a las fileras del cristianismo, ya es parte del pueblo de Dios, ahora se le coloca un nombre y este nombre por el cual se le va a conocer es Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Hijo de consolación. Pero veamos el verso 37, dice, como tenía una heredad, recibió una herencia, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es una manifestación entonces espontánea del amor cristiano. Una vez más me gustaría citar a Calvino que nos ayuda a entender cuando dice, cuando la gracia soberana de Dios transforma el corazón,
las posesiones dejan de funcionar como fetiches de seguridad y se convierten en instrumentos de amor. Cuando la gracia soberana de Dios transforma tu corazón y el mío, las posesiones dejan de funcionar como ídolos de seguridad y se convierten en instrumentos de amor. Y pasa lo que siempre pasa, ¿no es verdad? Y siempre estamos mirando al otro diciendo, es que el otro tiene más y el otro tiene que dar, porque yo soy quien necesita. Y podríamos responder de esta manera. Cuando la gracia soberana de Dios transforma, toca tu corazón, los bienes que posean, sean muchos, sean pocos, dejan de funcionar como ídolos de seguridad y se convierten en instrumentos de amor. Ahí no hay que el otro tiene más, que yo tengo menos, que yo soy el que necesito y me voy a victimizar diciendo, mira. Y la gran pregunta que podemos hacernos en esta mañana es, ¿estás usando lo que Dios te ha dado como instrumento de amor para el reino o estás usándolo como escudo para tu propia seguridad? ¿Estás dispuesto a compartir porque el amor de Dios te ha transformado y ha tocado tu corazón y entiendes que tu seguridad no está en los bienes que puedas tener, sino está en el Dios que ha creado todos los bienes, en el Dios que es el Señor de todo, aún no solamente pensando en los bienes materiales, en los dones que Dios te ha dado para servir a la iglesia? Y quizás alguien también pueda decir, esto es la iglesia primitiva, hoy es esto impracticable, hoy esto no se puede dar porque fue en aquel tiempo. Y podríamos responder donde el Evangelio realmente transforma. La generosidad es inevitable. Si tu riqueza no está cambiando, pregúntate si tu corazón realmente ha cambiado o no. La generosidad de esta iglesia no es meramente una publicidad aquí. Es la evidencia de Dios, es quien nos da. O sea, nosotros pasamos a entender que quien toma el primer paso para alcanzarnos la salvación es Dios. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero entendemos entonces que primero es Dios quien da el primer paso dándonos la salvación. Todo lo que necesitamos para nuestra vida, para el cambio y transformación, el Señor lo ha dado. Y si ha iniciado en nosotros un proceso de santificación, de consagración. Otra cosa interesante con la cual debemos de concluir esta parte es, Dios no te está pidiendo que des algo para ser aceptado. Tú me das, yo te doy. Se le invita a las personas, se invita a recibir lo que es posible de dar. Se dan cuenta que este Esteban recibe algo y dice, no, yo lo voy a compartir. Yo voy a hacer esto, voy a mostrar esto con amor. Voy a dar esto porque ya lo tengo todo. Examina entonces la proporción en lo que Dios te ha dado, la proporción la que Dios te ha dado y ponga al servicio del reino.
La coi- Aquí la palabra comunión, estaban unidos, es la palabra coinonía. Y esta coinonía en la cual ellos están disfrutando es parte del obrar del Espíritu Santo en la vida de ellos, en la que ya no hay miedo, en la que hay hermandad, en que las personas comparten, en las que personas dan, en las que las personas están dispuestas a dar su tiempo, su dinero, sus recursos, sus posesiones y sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto viene en contrapartido, viene a confrontar mucho aquello que nosotros somos también. Somos consumistas. Nos gusta más recibir que dar. Y delante de eso, el Evangelio nos confronta y nos dice, ya lo hemos recibido todo. Ya lo hemos recibido todo. Y eso es la salvación y la vida eterna. No nos llevaremos nada de aquí. Esto es una parte de aquello que va a decir ahora el capítulo 5. Ananías y Zafira. Vea capítulo 5 de Hechos, por favor. Que dice, no sé cómo sea su versión, esta versión dice aquí, pero cierto hombre. Aquí hay una palabrita, ¿no es verdad? Pero. Y cuando usted usa el pero, cuando quiere hacer unas comparaciones, ¿no? Yo te quiero, pero, ¿no? Tú eres el amor de mi vida, pero. Entonces aquí hay una palabra que nos va ya a hacer la contrapartida, va a colocarla como una, va a colocar ambas realidades juntas y dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió su heredad. No hay nada de malo, ¿no es verdad? Nadie está, o aquí estamos viendo que es espontáneo, nadie está diciendo a partir de ahora se dictamina una ley en la IEPRP Betel en la que todas las personas que vengan a congregar aquí tienen que vender algo. O tienen que vender algo que a usted le guste, ya para presionar un poquito más. El contraste entonces aquí se está mencionando, aquello contraste meditado, intencionado. Aquí hay entonces una comparación. Vea lo que dice, ellos venden el terreno, vendió su heredad también, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, ambos. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, tal cual hizo Esteban. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y murió. El verso 3 nos dice lo siguiente. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? El agente externo es Satanás. Ananías, consciente de su responsabilidad personal. Aquí hay una tensión entre la voluntad caída que opera en nuestros propios deseos. Y ahí el enemigo encuentra entonces un espacio. Recuerden que todos nosotros estamos luchando diariamente con el pecado. Y aquí Satanás entonces ve una brecha y entra en esa brecha porque este hombre intenta maquillar su fe.
y dice, voy a vender, pero no lo voy a dar todo. Voy a hacer de cuentas y voy a decir que está aquí el 100%, pero voy a dar una parte nada más. ¿Y quién inventa el plan? ¿Quiénes maquinan esto? Ahí la gente va a decir, algunos podrán decir, no, es que es el espíritu o Satanás con el espíritu del engaño que tentó o guió a estas personas. Aquí está diciéndonos lo siguiente, que Ananías y Zafira, tanto ellos deciden, maquinan, planifican hacer esto. Podríamos decir que es el gran problema de la vanidad, aparentar algo que no es, versus la codicia. Yo quiero dar, pero no quiero dar porque quiero para mí. Quiero hacer de cuentas que estoy dando, pero en realidad no lo estoy haciendo. Porque la vanidad y la codicia están atacando mi corazón. Y aquí quiero detenerme para preguntar lo siguiente, una vez más, para todos nosotros. ¿Hay algo en tu vida que proyectas como consagrado, sagrado a Dios, pero que internamente sigues llamándolo como tuyo? ¿Hay algo en tu corazón que estás proyectando y que tiene apariencia de que estás dando la totalidad para ser observado y ser visto por las personas, pero que en el fondo todavía estás diciendo, esto a mí me pertenece, esto aún es mío? Y quizás puedas decir, nadie es perfecto, pastor. ¿Por qué vamos a juzgar a Ananías y Zafira tan duramente? Y la respuesta aquí es clara, Dios no está condenando a estos hombres por ser imperfectos. Lo está condenando por mentir al Espíritu Santo. Deliberadamente, estos hombres están mintiendo contra el Espíritu Santo del Señor. Y ahora podemos meditar en algo que es real para nosotros, que hablamos siempre de la gracia. Porque delante de otros discursos que van a condenar, nosotros recordamos que la gracia está presente. Pero podemos decir también que la gracia de Dios no es una cobertura para la hipocresía, para la mediocridad, para el engaño. Dios no va a aplaudirte cada vez que te pones la máscara superficial de buen cristiano. Ay, qué bueno, mi hijito tal, mi hijito Elmer está haciendo esto, pero en el fondo no lo hace de manera íntegra, de manera sincera, de manera honesta. La gracia de Dios no es una cobertura para la hipocresía, religiosidad. Por el contrario, es el poder que nos libra de esa necesidad de fingir. Por eso es que cuando oramos, por eso es que cuando leemos su palabra, por eso es que cuando estamos delante del Señor confesamos nuestras faltas, porque reconocemos que somos seres humanos pecadores y necesitamos de esa gracia. Pero al pedir su gracia, Dios no nos está dando la cobertura para poder decir, solo el sábado y el domingo, o solo el dominguito vas a ser cristiano porque los demás de días puedes vivir como a ti se te place. Podríamos también decir lo siguiente para terminar esta parte, que el Dios del Evangelio no quiere que no quiere tu vida de actuación. Tapo. Allora, Yo hace mucho tiempo atrás en mi tiempo de seminarista fui a una ciudad, un pueblito en Abancay. Y justo en esos días
estaba siendo realizado los carnavales. En aquel tiempo los carnavales fue donde se celebraba de esta manera, ¿no? ¿Cuántos recordarán? Cuando uno era jovencito agarraba su globito para que cuando pasaban los óleos, globitos llenos de agua, pintura, salíamos a corretear, nos correteábamos. Un día bien vestidos en febrero voy a la iglesia junto con otros hermanos más, nos cae el agua del tercer piso de las casas, había que ir caminando, viendo para que no te caiga el agua. La gente llegaba mojada a la iglesia, bañada porque le caía agua. Algunos eran mucho más atrevidos, iban con talco, con betún para pintar a la gente. Pero me llamó la atención cuando fui a Bancay. Yo estaba el domingo por la tarde, había ido a almorzar y estaba volviendo, no tenía familia, entonces una casa de los hermanos me estaba hospedando, pero dije el domingo voy a almorzar afuera. Me fui a almorzar cuando un grupo de personas en un lado lejano estaba haciendo su celebración de los carnavales. Yo, distante, no, ni me fui a ver qué estaba pasando. Yo vi que estaban ahí. Pero me llamó la atención que había gente en ese carnaval usando máscara. Y qué extraño, nunca vi. Pero me llamó la atención. Y luego pregunté y dije, no, en Lima la gente no celebra así, ¿no? Un poco orgulloso, ¿no? Pero dije, ahí esto es distinto, ¿no? Y una persona me dijo, no, es que la gente se pone máscara para que no lo detecten después quién fue, ¿no? Porque iban con betún, te tiraban al suelo, había charco de agua con barro, todo, y te metían ahí. Y esto me hace pensar un poco, por qué usamos máscaras? ¿No? ¿Por qué llegamos los domingos con apariencia de piedad, de conocedores? ¿No? Algunos podríamos decir, como en mi caso, no, yo soy de tercera generación, de una iglesia presbiteriana y tal, y tal. Pero si mi vida no está cambiando, yo mismo me estoy engañando. Si tu vida no viene siendo transformada por el poder del Evangelio, tú estás siendo hipócrita contigo mismo y estás intentando engañar a Dios que te ve en todo lugar. Y más aún, Él no solamente ve tus acciones, Él ve lo que está por detrás, que nadie puede ver. Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. Entonces, nuestro Dios, cuando nos ve tu corazón. Y por eso es que decimos, Señor, reorienta, ayúdanos a reorganizar la prioridad con que amamos las cosas. Es que a veces los poetas, ¿no? Conocí a un jovencito ayer recién casado, o pocos años de casado, juraba amor eterno y esas cosas, que todo es maravilloso. Nació su hijito, ya tiene un hijito, está súper feliz, súper contento, y él escribe poemas, elabora frases cariñosas, y él está pensando qué va a hacer para el cumpleaños de su esposa, súper enamorado, habla de un amor incondicional, habla de un amor eterno y cosas así. Pero sabemos que en el matrimonio no siempre es todo color de rosas. En las relaciones, sabemos tú y yo, en nuestras relaciones con Dios, no todo es fácil, pero somos llamados a vivir nuestra vida íntegra delante de Dios. El libro de los Salmos está lleno de expresiones en las que Él también dialoga con Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, esto me está pasando, esto viene sucediendo. Imaginemos el pecado de David, el llamado siervo de Dios. Lo que Dios está demandando de nosotros, espera de nosotros una lucha contra el pecado, buscar una vida de integridad delante del Señor, no una vida en la que los domingos se convierte en una fiesta de carnaval. Sé que esto es duro, sé que esto es difícil, sé que esto no es fácil,
Pero así como hemos dicho que el Señor nos da la salvación, Él también ofrece los medios para la transformación. Y ahí para nosotros está claro los medios de gracia, la oración, la lectura de su palabra, participar de la cena del Señor. Pero lo que no estamos llamados es a vivir una vida de mediocridad. No hay no necesitas venir los domingos y fingir. A mí siempre me llama la atención eh, que en el día de semana, y no lo digo con el ánimo solamente de juzgar, sino también de evaluar mi vida, es que cuando estamos en círculos cristianos nos manifestamos de una manera, ¿no? Solemnemente, hablamos muy pausado y no sé qué y no sé cuánto. Pero cuando estamos en medio de la gente, hacemos otro tipo de discurso. ¿Qué estás proyectando? ¿Qué imagen estás mostrando para las personas? Y creo que el cambio se manifiesta, se da con corazones transformados. Esteban, nadie lo obligó, nadie le puso un arma en la cabeza diciéndole, tú tienes que dar. Y quiero preguntarte, ¿por qué Esteban hace esto? ¿Ah? Verdaderamente, pasa. ¿Por qué hace esto? Porque hay un cambio en el corazón. Este corazón necesita ser confrontado diariamente con el Evangelio. Vamos para los próximos versos. Estamos en el capítulo 5, verso 5 al verso 11, la última parte. Al oír esto, Ananías, estas palabras cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Verso 7, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo, perdón, lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo ella, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacaron a ti, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Verso 11, interesante, mire lo que dice. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Necesitamos recordar que hay un juicio. Necesitamos recordar que hay una condena. Tu vida, mi vida, refleja el temor reverente de saber que Dios está en todo lugar. O a veces ya hemos aprendido a domesticar los pecados y son parte ya de nuestra vida y ya no luchamos contra ellos. Estas fieras salvajes se han convertido en animales domésticos que estamos domesticando y estamos conviviendo con ellos. Quizás usted esté pensando, si Dios es amor, ¿cómo hace esto con estas personas? Pero encontramos en el Nuevo Testamento y en toda su palabra que Dios es santo. Y somos llamados a vivir en vida de santidad.
Podríamos decir entonces, ¿Dios puede hacer esto con su iglesia? Claro que sí, puede. Y está haciendo justicia, está haciendo juicio delante de cada uno de nosotros. Pero gracias al Señor por la cruz de Cristo somos perdonados. Pero eso significa que debe haber un cambio también. La purificación. Quisiera leer junto a ustedes el verso 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles, verso 11 dice, mire, recuerde, y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Recuerden que era el lugar donde habían sido sanado una persona. De los demás ninguna se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y eran sanados. El Señor hace esta purificación para continuar guiando a su pueblo. Y esta palabra es para ti y es para mí. Que podamos recordar que nuestro Dios es digno de toda adoración. Y que no está esperando de nosotros, yo quiero adorarlo de esta manera. A mí me place. No. Dios está esperando corazones que busquen luchar contra el pecado y confronten su pecado. Y que podamos amar a Dios siendo íntegros, siendo honestos diariamente. Que ese Espíritu Santo que transformó la vida de estos hombres, de Bernabé, haga lo mismo contigo y conmigo también. Nos ponemos de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Este texto nos está llamando al arrepentimiento. ¿De qué te arrepientes? ¿Qué prácticas, qué acciones están minando tu corazón que necesitan ser desterrados? Y que son desterrados por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo Jesús. Pero que aún tú estás diciendo, este es mío. Oréis. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte por esta tu palabra, que viene a confrontar nuestros corazones, que se dispersan, que andan tras ídolos, que nos engañan, que nos seducen a prácticas, a continuar practicando el pecado. Y Señor, somos llamados a confrontar estos ídolos y a buscarte a ti, a tener el gozo en ti, a deleitarnos en ti, Señor. Y los bienes que tú nos has dado, Señor, los dones que nos has concedido, sirvan para manifestar el amor hacia ti, Señor. El tiempo, lo que somos, lo que llegaremos a ser,
que esté dirigido a ti, Padre. Que nuestras vidas reflejen el cambio y transformación de nuestros corazones por el Evangelio que trae transformación y cambio a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse.